Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Bienvenidos estudiantes, soy la maestra Scarlett Rincón. Junto a mis compañeros maestros, hoy les traemos muchos temas para desarrollar en casa. Hemos comenzado el mes de diciembre y ya se empieza a sentir el frío navideño. Seguro que les encanta esta época al igual que a mí. Hoy aprenderemos en lengua española acerca del artículo informativo y cómo se desarrolla una entrevista en cuanto a su función y estructura. En Ciencias de la Naturaleza aprenderemos lo que es la radiación y los tipos de radiación. También sobre la onda y los tipos de onda. Y en francés, el verbo parler, que traducido es el verbo hablar. Lo conoceremos en su conjugación. Sé que yo parlo mucho. Pero no quiero comenzar sin recomendar que tengan a mano su cuaderno, lápiz o lapicero para tomar notas. Estas clases les serán de gran ayuda en la realización de las actividades que les propone su cuadernillo. Y ahora sí, a la clase, que ya es hora. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel,
tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, comment ça va? Hola, ¿qué tal? Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. ¿Sabías que la entrevista por televisión más larga del mundo duró 12 horas? Y además, a través del internet, la entrevista que más duró fue de 30 horas. Así es, la entrevista más larga de la historia de la televisión se ha hecho a Pedro Ruiz, que bate el récord Guinness de Pepe Rubianes con una entrevista en directo de 12 horas. Mientras que en el internet, quien ostenta el récord es el noruego Hans Olaf, quien duró 30 horas junto a Mads Andersen. ¿Quieres conocer más sobre la entrevista y cómo hacer una? Pues vamos. Estimados y estimadas estudiantes, reciban un cordial saludo de su maestra Scarlett Rincón. En este día quiero iniciar compartiendo con ustedes la frase de John Banville. La vida, la auténtica vida, es una lucha, una acción y una afirmación inagotable. Con ella les invito a poner en práctica sus vidas, aprendiendo, dando lo mejor de ustedes en su accionar y a buscar ese logro de pasar de grado con los conocimientos pertinentes. En nuestro último encuentro estuvimos hablando acerca de los textos informativos y la infografía. Conocimos cuál es su función, su estructura, características e importancia. Y hoy vamos a conocer qué es un artículo informativo, su función, su estructura, los pasos para hacer uno y cuáles conectores se usan en la elaboración del mismo. Y por último, la entrevista, su función y estructura. Así que te invito a que tengas a mano tu cuaderno, lápiz o lapicero para que escribas lo más importante de esta clase, la cual te será de ayuda en la elaboración de un informe estadístico acerca de uno de los problemas que está afectando nuestra sociedad dominicana, el alto consumo de azúcares libres. Dicho informe te lo propone tu cuadernillo para esta semana. Además, lo que aprendas te será de gran ayuda para ampliar tu conocimiento y aplicarlo en tu vida diaria. ¿Sabes a qué llamamos artículo informativo? Permíteme explicarte. El artículo informativo es un texto cuyo objetivo es informar a la audiencia sobre temas de interés. La intención comunicativa es informar.
posee las características importantes que son: presenta información real sobre un tema. Repito, presenta información real sobre un tema. Busca la objetividad. Busca la objetividad. Usa el lenguaje literal. Repito, usa el lenguaje literal. Utiliza la descripción. Utiliza la descripción. ¿Qué es el lenguaje literal? Es el que designa el significado real y directo de una palabra o expresión. Ejemplo, el cielo está nublado. La descripción es decir o escribir de forma ordenada y detallada cómo está o cómo son las personas, los objetos o animales. Otro punto importante es que la estructura del artículo informativo consiste en introducción, desarrollo y conclusión. Repito, introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es donde se presenta el tema, los objetivos del artículo y la motivación inicial sobre el tema. El desarrollo se presenta y se explica el tema en 3 párrafos donde se desarrollan ideas centrales, informaciones y descripciones. Y en la conclusión se resumen las ideas expuestas de la investigación realizada. Ahora vamos a conocer cuáles conectores utiliza el artículo informativo. El artículo informativo utiliza los conectores temporales. La función de estos es indicar una frecuencia o relación temporal entre las ideas. Por ejemplo, antes, después, luego, entonces, a partir de, en el comienzo, inmediatamente, actualmente, finalmente, por último, entre otros. Veamos un ejemplo en esta idea extraída de un texto. Actualmente, la población mundial está siendo impactada por la COVID-19. Repito, actualmente la población mundial está siendo impactada por la COVID-19. ¿Cuál sería aquí el conector temporal? Exactamente, la palabra actualmente. Y en el siguiente ejemplo, ¿cuál sería el conector temporal? Después del paso del huracán George, el país quedó devastado. Repito, después del paso del huracán George, el país quedó devastado. Excelente, la palabra después. ¿Recuerdas que anteriormente te había dicho durante el inicio de la clase que hoy íbamos a hablar sobre la entrevista? Pues vamos a iniciar. ¿Has escuchado qué es la entrevista? ¿Cuál es su estructura? ¿Y qué función tiene? Pues vamos a conocer esto. La entrevista es una conversación que se da entre 2 o más personas para obtener información sobre un tema o sobre la vida o gustos de alguien. A la persona que hace la pregunta se le llama entrevistador. Al que responde las preguntas se le llama entrevistado. Repitamos. A la persona que hace las preguntas se le llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado.
Para realizar una entrevista es necesario conocer el tema, saber a quién vas a entrevistar y preparar las preguntas. Te invito a que veamos y escuchemos una entrevista. Allí vas a identificar lo que hemos aprendido hasta ahora acerca de dicho tema. James Brown Santos Pinto and Kevin Morley. Lugalin Santos of the Dominican Republic. Lugalin Miguel Santos Aquino es nativo de Vallaguana, provincia Monteplata, República Dominicana. Nació el 12 de noviembre de 1992. Es un atleta de 400 metros lisos y militar dominicano. Durante su carrera deportiva ha ostentado 2 medallas de oro, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos y una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo. Lugalin inició en el atletismo en condiciones muy adversas. Él mismo se ha definido como un joven que pasó muchos dolores en los primeros años de su carrera deportiva, y muestra de ello eran las ocasiones en las que tenía que correr en pista de tierra y con los pies sangrantes, ya que no tenía zapatos para competir. No pocas veces pasó hambre. Fue en el 2002 cuando empezó a practicar el deporte por recomendación de su prima Celia Aquino, aunque también hacía ciclismo. Saludos, Lugalin, muchas gracias por compartir con nosotros y dedicarnos este tiempo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, contento de estar aquí y compartir con todos los niños este gran espacio. Hemos querido compartir contigo a través de este espacio para conocer un poco más acerca de tu vida, de tu historia como atleta, de todo lo que has hecho para lograr ser la gran persona que eres. Tienes una gran trayectoria y realmente eres un ejemplo para la juventud de nuestro país. ¿Nos podrías compartir un poco acerca de tu historia, de todo lo que tuviste que pasar para llegar a ser un atleta? Bueno, en mis inicios, cuando comencé en el atletismo, lo comencé a la edad de 9 años, aproximadamente en el 2002 más o menos, 2002-2003. Cuando comencé no conocía nada del deporte, entrenando solamente de hobby. Solamente iba, entrenaba en vacaciones de la escuela, porque estudiaba en la tarde. Ya en el 2004, cuando Félix Sánchez obtiene la medalla de oro en Atenas 2004, en los Juegos Olímpicos, ahí ya me intereso más por el deporte y le cojo muchísimo más amor, porque ahí veo que se puede llegar muchísimo más allá. En el camino hubo muchos momentos difíciles, ya que llegó un momento en que no tenía tenis para entrenar, porque los tenis que tenía se rompieron. Tuve que empezar a ir a la pista de atletismo de mi pueblo a entrenar descalzo. En ese momento, para mí eso no fue una desmotivación el no tener tenis, al contrario. Eso lo que hizo fue que me motivó más a yo seguir entrenando más y esforzándome más para poder conseguir un tenis y poder seguir entrenando mi deporte, que era lo que me apasionaba en ese momento. ¿Y cómo te apoyó tu familia en tu decisión de ser un atleta? Al principio le molestó un poquito porque no podían darme lo que yo necesitaba para yo ser de alto rendimiento, pero yo hablé con ellos y les dije que no se preocuparan, que yo lo iba a sacar de donde yo estaba en ese momento, que solamente me siguieran apoyando y que me siguieran dando lo que yo necesitaba en ese momento y lo que ellos me podían dar en ese momento. Para nosotros como pueblo fue una gran emoción el que tú hayas ganado una medalla de oro. ¿Qué sentiste tú? Para mí fue un orgullo, porque durante la carrera y durante el evento sentía como el pueblo dominicano y todas las personas que sabían que yo estaba corriendo en ese momento, yo sentía que me estaban viendo y que me estaban apoyando. Y para mí eso fue súper importante porque por primera vez representaba a la República Dominicana en playas extranjeras y le iba a dar un logro a mi país. Para mí es totalmente un orgullo siempre representar a la República Dominicana. ¿Y qué ha significado el gran deportista Félix Sánchez en tu carrera como atleta? Para mí Félix Sánchez es un gran motivador, una gran motivación para mí, ya que fue la primera persona que yo pude ver y observar en un estadio olímpico y representar a la República Dominicana y ganar la primera medalla de oro olímpica. Para mí es algo súper importante. Sé que en tu carrera has tenido muchos logros, pero me gustaría saber cómo has superado tú esos momentos en que las cosas no te salen como tú las has planificado.
Bueno, en ese momento son momentos difíciles, pero son los momentos que nos enseñan a seguir luchando, a seguir hacia adelante. Hay momentos que no queremos seguir entrenando, que no queremos seguir participando, que no queremos estar ahí. Queremos ya salir porque duele mucho, pero esos son los momentos que nos hacen más fuertes y que nos preparan para la vida que sigue, que no es solamente el deporte, sino también la vida laboral, que la conseguimos solamente a través de los estudios. Cuéntanos, ¿cómo te sientes a nivel personal y familiar en estos momentos? Me siento muy bien, me siento muy contento de tener mi familia y que me apoye, y que más ahora que ya tenemos menos precariedades, me siento muy contento de que ellos están bien y que me apoyan y me siguen apoyando día a día. Sabemos que debido a toda esta pandemia del COVID-19 nos hemos tenido que ver obligados a quedarnos en casa, a evitar las aglomeraciones. ¿Qué efectos ha dejado la pandemia en tu vida? Efectos positivos, diría yo, porque me ha dado tiempo yo pensar, analizarme a mí mismo, dónde estoy y para dónde voy. Y la verdad que me ha servido de mucho todo este tiempo que ha pasado de quedarse en casa, y la verdad que ha sido de muchos frutos. ¿Actualmente tienes algunas metas o proyectos? ¿Nos podrías compartir algo de eso? Hasta ahora estoy concentrado en mis entrenamientos rumbo a Tokio 2021. Y la verdad tengo proyectos, pero a largo plazo, a mucho largo plazo, porque todavía queda Lugalín para mucho. Y es tener mi academia de atletismo en mi pueblo natal, Vallaguana. Si tuvieras que darle algún mensaje a los estudiantes de primero de secundaria de nuestro país, ¿qué les dirías a ellos que nos están viendo en este momento? Bueno, yo les soltaría que estudien, que se preparen, y que por más cosas malas que sucedan, siempre hay un rayito de sol. Yo estuve ahí y me superé. Gracias a Dios estoy graduado de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Gracias al deporte pude salir de mi país y estudiar fuera. Y la verdad que me siento muy contento de poder aportar a mi país un graduado más. Muchas gracias, Lugalín, por compartir este tiempo con nosotros. Eres un ejemplo para nuestros jóvenes, así que te deseo muchas bendiciones en tu vida, en tu carrera y en todo lo que emprendas. Este ha sido nuestro invitado, Lugalín Santos, en este espacio de la entrevista. James Brown Santos Pinto and Kevin Morley. Lugalín Santos of the Dominican Republic. Interesante entrevista, ¿verdad? Sé que prestaste mucha atención al desarrollo de la entrevista y pudiste captar los tipos de preguntas, el manejo del entrevistado y el entrevistador y otras características de las que anteriormente habíamos hablado. Por tal razón, te propongo los siguientes consejos para elaborar y desarrollar tu entrevista. Así que toma nota. Primer consejo. Prepara varias preguntas. Investiga a tu personaje. Consejo número 2. Piensa en un tema y prepara por escrito preguntas cortas y originales. Consejo número 3. Anota las preguntas siguiendo un orden. Consejo número 4. Ten claras tus ideas. Número 5. Haz una pregunta a la vez. Número 6. Escucha al entrevistado. Consejo número 7. Repregunta si la respuesta no ha sido clara o si ha sido tan interesante como para ampliar. Y luego retoma el orden desarrollado. Consejo número 8. Toma notas durante la entrevista. Número 9. Las preguntas cortas son mejores que las largas. No confundas a tu entrevistado y al público. Para realizar tu entrevista es necesario conocer el tema,
saber a quién vas a entrevistar, preparar las preguntas y luego realizar la entrevista. Recuerda que las preguntas deben escribirse con signos de interrogación. Los signos de interrogación se colocan al inicio y al final de una oración interrogativa. La oración interrogativa es la que se pronuncia como pregunta y lleva los signos de interrogación al principio y al final. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Repito, las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas le permiten al entrevistado dar una respuesta más amplia. Estas preguntas son, por ejemplo, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Repito, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? La cerrada solo permite responder sí o no. La pregunta cerrada solo permite responder sí o no. Por ejemplo, ¿te gusta el helado? Como es una pregunta cerrada, tú me responderías si te gusta o no te gusta. Es importante apuntar las respuestas que te da el entrevistado para hacer un reporte. Te invito a que hagamos un ejercicio en torno a las preguntas abiertas y cerradas. Consiste en que te haré algunas preguntas y tú irás identificando si son preguntas abiertas o son preguntas cerradas. Vamos a iniciar. Primera pregunta. ¿Por qué es importante conocer el tema de los textos informativos? Esta pregunta es ¿abierta o cerrada? Abierta, muy bien. Pregunta número 2. ¿Cuál es tu opinión personal acerca del consumo masivo de azúcar artificial? Esta pregunta, ¿de qué tipo es? ¿Es abierta o es cerrada? Abierta. Excelente. Qué bueno que ya lo vas identificando. Pregunta número 3. ¿Te gusta comer muchos dulces? ¿Esta pregunta es abierta o es cerrada? Es cerrada. Muy bien. Porque te limitas a contestar sí o no. Sé que lo hiciste perfectamente bien, así que ¡felicitaciones! La función de la entrevista es informar y está estructurada por un inicio, un desarrollo y un final. Vamos a conocer entonces en qué consiste el inicio, el desarrollo y el final. Hola, profe Scarlett, ¿qué tal estás? Hola, Luz, muy bien, gracias. Qué bueno. Profe Scarlett, tengo unas dudas acerca de la estructura de la entrevista. ¿Me podría ayudar? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Pues le pregunto, ¿en qué consiste el inicio de una entrevista? El inicio de una entrevista consiste en adecuar el escenario para el entrevistado y comunicarle el propósito de la entrevista. Muy bien. ¿Y el desarrollo qué es?
El desarrollo es el que contiene todas las preguntas de forma organizada y que el entrevistado debe responder. Muy bien. Al final de la entrevista, ¿qué sucede? En el final de la entrevista se hace un resumen general de todo lo desarrollado y dialogado. Se le comunica al entrevistado para que ambas partes, entrevistado y entrevistador, queden conformes. Muy bien, profe Scarlett. Muchas gracias por aclarar mis dudas. Claro que sí. Luego de haber desarrollado y aprendido todo lo relacionado con el artículo informativo y la entrevista, hemos llegado al final de la clase de hoy. Los invito a ejercitarse realizando los ejercicios correspondientes que están en su cuadernillo para esta semana. Si necesitan ayuda, no olviden que cuentan con el apoyo de su maestra, sus familiares y otras personas para que aprendan más. Le pido a Dios que me los continúe bendiciendo y acompañando. Nos vemos en la próxima para que sigas aprendiendo lengua española desde casa con tu profe Scarlett Rincón. Hola Yalía. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Bienvenidos, estudiantes, a la asignatura de Formación Integral Humana y Religiosa, donde buscamos desarrollarnos a nivel personal como espiritual. Soy el profesor Francis Rodríguez y les estaré acompañando en esta modalidad de educación a distancia, donde aprendemos en casa preservando la salud. Estudiantes, antes de dar inicio a nuestra clase de hoy, les invito a tomar actitud de respeto y recogimiento para que pongamos en manos de Dios
los deseos e intenciones de nuestro corazón y pedir de manera especial para que nos brinde la sabiduría para contribuir al desarrollo de la sociedad. Decimos: con el encuentro de hoy, cerramos el primer mes de este año escolar 2020-2021. Durante este mes, hemos profundizado en diversas temáticas, como el conocimiento de la etapa de la adolescencia y los cambios que se producen en ella, las principales problemáticas que se dan entre los adolescentes y sus familiares, y también la importancia del esfuerzo y dedicación que requiere el trabajo para el bienestar de las personas. El día de hoy trabajaremos sobre la importancia que tiene la tecnología en el desarrollo de la sociedad y de las personas, así como los daños y riesgos que conlleva el uso inadecuado de los inventos tecnológicos, promoviendo de esta manera la toma de conciencia en el uso responsable de las nuevas tecnologías. Para iniciar, te invito a analizar qué tanto conoces acerca del uso de las tecnologías y su influencia en la calidad de vida de las personas a través de estas preguntas. ¿Cuáles tipos de tecnología conoces? ¿Qué área de tu vida no está expuesta a la tecnología? Elabora una lista de 10 actividades que realizas utilizando algún tipo de tecnología. ¿Cuáles son los beneficios que la tecnología aporta a tu vida? Eliana, ¿y Mascotín? Está mucho mejor. Solo esperamos que el doctor firme la de alta. Alta médica es la autorización que otorga el médico para que el paciente se incorpore a sus actividades. El alta no necesita posicionarse en la oración y no es necesario utilizar la preposición de. Lo correcto es decir, le dieron el alta. ¿Sabías que todo lo que nos rodea emite radiación? Incluso nosotros, los humanos, emitimos radiación. Interesante, ¿cierto? En el día de hoy te explicaré qué es la radiación y tipo de radiaciones. Vamos a continuar aprendiendo. Saludos, queridos estudiantes. Qué bueno volver a encontrarnos en su clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy tu maestra, Isaura Peralta. Debes tener a mano tu cuaderno de Ciencias de la Naturaleza para tomar apuntes de la clase del día de hoy. En este momento vamos a recordar lo aprendido en nuestra clase anterior. Recuerden, trabajamos dos fenómenos atmosféricos de vital importancia para la estabilidad climática del planeta. La lluvia ácida, que es un fenómeno que se produce cuando la humedad del aire se combina con óxido de nitrógeno y dióxido de azufre.
y afecta las corrientes de agua, la salud humana, las edificaciones y el suelo. También conocimos que el efecto invernadero es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra, gracias al cual la temperatura del planeta es compatible con la vida. Recordemos que los gases de efecto invernadero más importantes son vapor de agua, dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y ozono, entre otros. En nuestra clase anterior descubrimos que estos gases son los encargados de retener el calor en la atmósfera y son causantes del calentamiento global, debido a las grandes emisiones de estos gases a la atmósfera, producto de actividades industriales, incendios forestales y quema de combustibles fósiles como gasolina, gasoil y gas. En nuestro encuentro de hoy vamos a descubrir qué es la radiación y los tipos de radiaciones. Al finalizar esta clase tendrás claro que todo lo que nos rodea emite radiación y que convivimos diariamente con algunos tipos de radiaciones. Esto quiere decir que varias cosas que conocemos y utilizamos en nuestro día a día emiten radiación, tal y como lo hace nuestro microondas para calentar un plato de comida. Otro ejemplo clásico es el Sol, de quien la Tierra recibe el calor emitido por nuestra estrella a través de un mecanismo que se conoce como transferencia de calor por radiación. Para iniciar, debemos conocer algunos conceptos relacionados con la radiación. Antes, es importante saber que la radiación viaja a través de ondas. ¿Qué es una onda? Una onda es una forma de transmisión de energía de un punto a otro del espacio sin necesidad de transportar materia. Se produce porque en un lugar llamado foco ocurre una perturbación o cambio brusco que se propaga en una o varias direcciones. Para comprender este concepto, simplemente puedes verter un poco de líquido u objeto dentro de un recipiente con agua. Inmediatamente el líquido empieza a hacer contacto con el agua. Podemos observar cómo empieza a emitirse ondas que se dirigen hacia los extremos del recipiente. También puedes comprobarlo cuando lanzas una piedra en un río. Puedes observar cómo empiezan a propagarse las ondas. Otro concepto que es importante que conozca es la rapidez de una onda. La frecuencia de una onda es un movimiento ondulatorio que se determina con la frecuencia y longitud de ondas. Te lo explico mejor. Si tomamos una soga y ejercemos cierta fuerza sobre ella, van a empezar a formarse ondas de alta frecuencia y baja frecuencia. En las ondas de alta frecuencia, la velocidad será mayor y las ondas van a tender a formarse mucho más cercanas. Sin embargo, si reducimos la velocidad, se forman ondas de baja frecuencia y la longitud de esta onda es mayor. Bien, ahora te explico el concepto de frecuencia de una onda. La frecuencia es igual a la magnitud de la velocidad de desplazamiento de la onda. Esto quiere decir que es el número de veces que se repite una onda en un tiempo real. El Sistema Internacional de Unidades de Medidas, el resultado de frecuencia de onda se mide en hercios. Por ejemplo, las ondas de radio son ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz en un espacio libre y su frecuencia se mide en hercios. Otro concepto es longitud de onda. Se conoce como longitud de onda a la distancia que recorre una perturbación periódica que se propaga en un medio o ciclo. Como lo podemos
apreciar en una onda de baja frecuencia. En el ciclo podemos apreciar que hay mayor longitud. Si tú movieras una soga con una baja velocidad, puedes apreciar que la longitud será mucho más amplia que si tú aplicas mucha fuerza al movimiento de la soga. Otro concepto que debes de conocer son ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se generan por el movimiento oscilatorio de cargas eléctricas. Son una propagación de un campo electromagnético, que quiere decir un campo eléctrico más un campo magnético. La principal característica de las ondas electromagnéticas es que pueden propagarse en el vacío, aunque también lo hacen en medios materiales, pero a una velocidad menor. El siguiente concepto es espectro electromagnético. El espectro electromagnético es un conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones magnéticas. El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos X, los rayos gamma, la radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Llegó el momento de conocer qué es la radiación. La radiación es energía que viaja en forma de onda o partículas de alta velocidad. Puede ocurrir naturalmente o ser creada por el hombre. Existen dos tipos: radiación no ionizante y radiación ionizante. La radiación no ionizante incluye ondas de radio, teléfonos celulares, microondas, radiación infrarroja y luz visible. La radiación ionizante incluye radiación ultravioleta, radón, rayos X y rayo gamma. Dato curioso: sin duda, un cuerpo humano emite más radiación electromagnética que un móvil y mucho más que una red Wi-Fi. En cambio, un horno microondas normal con la puerta abierta y funcionando a máxima potencia es tan potente como 5 o 6 personas juntas. Es decir, en una habitación donde te encuentres con tus amigos, si hay 5 o 6 personas juntas, producen tanta radiación o más que un microondas de cocina. ¿Cuáles son las fuentes de la exposición a la radiación? La radiación natural nos rodea todo el tiempo. La mayoría proviene naturalmente de los minerales. Estos se encuentran en la tierra, suelo, agua o incluso en nuestro cuerpo. Esta radioactividad natural también proviene del espacio exterior y el sol. Otras fuentes son creadas por el hombre, como por ejemplo las radiaciones artificiales producidas por rayos X, la radioterapia para tratar cáncer o las líneas eléctricas. Vamos a conocer más sobre la radiación. En física se conoce por radiación a una forma en la que se propaga la energía. La radiación es solo energía. De cierto modo, todas las cosas emiten radiación y convivimos con ella cada día. Por ejemplo, el sol emite radiación. Un gato, una piedra. Nosotros los humanos somos radioactivos y emitimos radiación. ¿Por qué decimos que la radiación es dañina si todo emite radiación? Para entenderlo, escuchemos cómo se propaga la radiación. La radiación se propaga de dos maneras: en forma de ondas electromagnéticas y en forma de partículas subatómicas. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Cuando un campo magnético y un campo eléctrico se juntan, se generan lo que conocemos como ondas electromagnéticas.
Así como el sonido es una onda que se propaga por el aire, las ondas electromagnéticas son ondas de energía que se propagan a través de todas las cosas y a diferencia de una onda de sonido o una onda en el agua, una onda electromagnética puede atravesar la materia e incluso viajar en el vacío del espacio. ¿Qué son partículas subatómicas? La materia está compuesta por átomos, y estos a su vez por partículas subatómicas, llamadas protones, electrones y neutrones. Algunos átomos poseen un núcleo atómico inestable. Estos átomos se conocen como radioisótopos. Estos tienen un exceso de energía nuclear y por lo tanto pueden liberar electrones de forma espontánea, cargados con mucha energía. Algunos ejemplos de radioisótopos son los que se utilizan para generar energía nuclear, como el uranio 238 y el radio 226. Nosotros, los seres humanos, convivimos todos los días con las ondas electromagnéticas. Estas forman parte de nuestras vidas. Por ejemplo, las telecomunicaciones, los teléfonos celulares, los videojuegos, la televisión, las ondas de radio, el GPS, el Wi-Fi, las computadoras, entre otros aparatos electrónicos. Las ondas electromagnéticas son energía no ionizante, o sea, neutra, a excepción de la luz ultravioleta. Esto significa que la energía ultravioleta es alta energía y baja energía. La luz visible del sol no es dañina. En un porcentaje alto de luz ultravioleta sí lo es. Por esta razón, no es recomendable exponerse al sol por largos periodos de tiempo. Resumiendo, la radiación es una forma de energía y se puede clasificar según dos formas. Una es su forma de propagarse y otra su forma de interactuar con la materia. Por su forma de propagarse se divide en ondas electromagnéticas y partículas subatómicas. En su forma de interactuar con la materia se divide en ionizante y no ionizante. La radiación ionizante es aquella que es capaz de inducir cambios en la materia. Por ejemplo, los rayos X son ionizantes, pero solo producen daño si nos exponemos por largos periodos de tiempo. Y las no ionizantes no producen cambios, son inofensivas. Ahora, conoce detalladamente cuáles son los tipos de radiación. Existen muchos tipos de radiación. Entre ellos podemos mencionar a los más conocidos, que son radiación ionizante. Se habla de radiación ionizante para referirse a las partículas cargadas eléctricamente, capaz de desprender electrones con excedentes energéticos. Ejemplo, la energía nuclear emitida por átomos radioactivos como el uranio y el radio. Según su interacción con la materia, se puede dividir la energía ionizante en alfa, es aquella que tiene la capacidad limitada de penetración en la materia, pero mucha intensidad energética. La próxima clasificación es beta, algo más penetrante, pero en menor intensidad que las radiaciones alfa. Pueden ser frenadas, por ejemplo, con láminas de aluminio, el cristal de una ventana, una prenda o ropa de vestir, para proteger el tejido subcutáneo. Otro tipo es gamma. Es la radiación más penetrante de todas. Para detenerla es preciso utilizar barreras de materiales densos, como el plomo. Por ejemplo, se utilizan barreras de plomo para realizar estudios con rayos X en centros médicos. Atentos a la siguiente actividad para retroalimentar lo aprendido hasta este momento. Según tú consideres, selecciona la respuesta correcta. Primera pregunta.
La radiación alfa, beta y gamma son tipos de radiación. A, no ionizante. B, ionizante. Te repito la pregunta. La radiación alfa, beta y gamma son tipos de radiación. A, no ionizante. B, ionizante. Si respondiste ionizante, es la respuesta correcta. Pregunta número 2. La radiación del Sol, cuerpo humano, radio, satélites, son tipo de radiación. A, ionizante. B, no ionizante. Te repito. La radiación del Sol, cuerpo humano, radio, satélites, son tipo de radiación. A, ionizante. B, no ionizante. Si respondiste no ionizante, es la respuesta correcta. Son menos dañinas. La radiación se propaga de dos formas, que son A, ondas electromagnéticas y partículas subatómicas. B, ionización y no ionización. Repito la pregunta. La radiación se propaga de dos formas, que son A, ondas electromagnéticas y partículas subatómicas. B, ionización y no ionización. La respuesta correcta es ondas electromagnéticas y partículas subatómicas. Por la forma que la radiación interactúa con la materia, se divide en ionizante y no ionizante. B, ondas electromagnéticas y partículas subatómicas. Te repito la pregunta. Por la forma que la radiación interactúa con la materia, se divide en A, ionizante y no ionizante. B, ondas electromagnéticas y partículas subatómicas. La respuesta es ionizante y no ionizante. Vamos a resumir lo aprendido en el día de hoy. Aprendimos que la radiación es energía que viaja en forma de ondas o partículas de alta velocidad y cómo ésta puede causar daño en el ambiente y la salud si estamos expuestos constantemente a ella. Para practicar lo aprendido, en el siguiente ejercicio, elige si es falso o es verdadero según consideres. Vamos a la primera pregunta. Primera pregunta. ¿La radiación ultravioleta es visible al ojo humano? ¿Verdadero o falso? Te repito la pregunta. ¿La radiación ultravioleta es visible al ojo humano? ¿Verdadero o falso? Es falso. La radiación ultravioleta no es visible al ojo humano. Pregunta número 2. ¿Es la radiación alfa la que tiene capacidad limitada para la penetración de la materia con mucha intensidad energética? ¿Verdadero o falso? Te repito la pregunta. ¿Es la radiación alfa la que tiene capacidad limitada para la penetración en la materia con mucha intensidad energética? ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadera. Pregunta número 3. ¿La capa de ozono nos protege de la radiación solar? Te repito la pregunta. ¿La capa de ozono nos protege de la radiación solar? ¿Falso o verdadero? La respuesta es verdadero. La capa de ozono nos protege de la radiación solar. Espero que hayas comprendido el concepto de radiación y que entienda que todo lo que nos rodea emite radiación
y que no todos los tipos de radiación son dañinos de forma radical. Debemos identificar los tipos de radiación a los que no debemos someternos por largos periodos de tiempo. Es importante evitar recibir una demanda de alta radiación para que no perjudique nuestra salud. Vamos a poner en práctica pequeñas acciones que traerán grandes resultados positivos a nuestro medio ambiente y a nuestra salud. Ve a tu cuadernillo y relaciona lo aprendido en el día de hoy con tu proyecto de la semana. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Te acompañó tu maestra Isaura Peralta. Nos vemos pronto. Saludos nuevamente, estudiantes. En el bloque anterior analizábamos sobre el uso de la tecnología y su influencia en la calidad de vida de las personas. Espero que hayan podido reflexionar sobre este tema, ya que la tecnología juega un papel fundamental en nuestras vidas y está presente en todas las áreas en que nos desempeñamos. Ahora te invito a imaginar el siguiente escenario. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo era el mundo antes de que existieran los celulares, computadoras, autos o aviones? ¿O cómo vivían las personas sin electricidad, televisores o lavadoras? La primera revolución científica comenzó hace unos 10.000 años, cuando los seres humanos comenzaron a asentarse y formar hogares. Fue entonces que desarrollaron las primeras técnicas de agricultura. Otro invento que marcó significativamente el desarrollo de la tecnología fue la invención de la rueda, que les permitió a las personas transportar con mayor facilidad objetos grandes y pesados. En la Edad Media se desarrollan 3 inventos tecnológicos muy importantes: el papel, la imprenta y la pólvora. De esta forma, se pudo registrar y difundir los conocimientos sin tener que escribirlos a mano. A finales del siglo XVIII, con el invento de la máquina de vapor, se inicia la revolución industrial. Por esta, inicia la producción de productos en masa, debido a la facilidad y rapidez que brindaban las máquinas. A partir de este momento, surgieron grandes inventos, como la electricidad, el bombillo, el teléfono, entre muchos otros que conocemos hoy en día. Ahora, te invito a responder en tu cuaderno las siguientes interrogantes. ¿Cómo la tecnología me ayuda en la vida? ¿Crees que las personas podemos separarnos de la tecnología? ¿Cuáles serían las consecuencias de la separación del hombre con la tecnología? Enumera 10 beneficios que entiendas otorga la presencia de la tecnología en la vida de las personas. Para nosotros, es normal estar rodeados de aparatos tecnológicos, los cuales utilizamos todos los días. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo fue el primer modelo que se inventó del celular? En este momento, te invito a que veamos la evolución del celular. Presta atención para que descubras cómo llegó a nuestras manos tan útil aparato. Los celulares son una herramienta imprescindible para el desarrollo de nuestras labores, ya que no solo nos permiten estar comunicados, sino que nos ofrecen un sinnúmero de herramientas que nos facilitan la vida. En 1983 es creado por la compañía Motorola el primer teléfono portátil del mundo. Este fue el Motorola Dynatac 8000X. Uno de los modelos más populares de su tiempo fue el Motorola StarTAC, lanzado en el 1996. Este fue un celular compacto y ligero en comparación con los demás modelos de la época.
En el año 2000, la compañía Nokia lanzó su modelo 8260, que además de ser compacto, incluía nuevas funciones como calendario y juegos. Uno de los celulares más famosos de la década fue el Motorola V3, un celular que mostró un diseño novedoso, ultra delgado, con pantalla a color y la integración de cámara para fotos y videos. En 2006 y 2007, con la llegada del BlackBerry y el iPhone, se inician los celulares smartphone, como los conocemos hoy en día. Estos integran el nuevo sistema de aplicaciones que amplían las funcionalidades del teléfono. Aquí se inician los celulares con la tecnología Touch. A partir de aquí, los celulares fueron mejorando sus funciones y capacidades hasta llegar a como los conocemos hoy en día. Luego de entender la evolución que ha tenido el celular a través de los años, les invito a realizar la siguiente actividad. Elige un aparato tecnológico de tu preferencia. Puede ser el televisor, o el teléfono, o el internet. Y crea un mural explicando la evolución que ha tenido este aparato. Toma una foto del mural y envíasela a tu maestro o maestra de formación integral humana y religiosa. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Todo bien. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. How you doing? I'm doing great, man. And you? Fine, thanks. Bonjour. Quoi neuf? On se retient. ¿Sabías que el país donde se hablan más idiomas es Papúa Nueva Guinea? Cuenta con un total de 820 lenguas a pesar de no llegar a los 8 millones de habitantes. Et toi, combien de langues que tu parles? ¿Y tú cuántos idiomas hablas?
Te cuento que la República Dominicana es el país que más turistas recibe en el Caribe por sus atracciones y sus bellas playas. Estoy seguro que lo sabes más que yo. En lugares turísticos se pueden escuchar muchos idiomas como el francés, inglés, italiano, alemán o ruso. ¿Ves qué tan importante e ideal saber hablar más de un idioma? Te invito a aprender más conmigo. Salut à tous! J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous allons étudier le verbe parler au présent de l'indicatif. ¿T'es prêt? Hola a todos y todas. Espero que estén bien. Hoy vamos a aprender el verbo parler, hablar, en presente indicativo. ¿Estás listo? ¿Lista para empezar? Pues, empezamos. Le verbe parler, c'est l'un des verbes du premier groupe français. Alors, c'est quoi un verbe? Un verbe est un mot qui peut changer de personne, de mode, de temps et de voix. Le verbe comporte toujours un radical et une terminaison. C'est le radical qui donne le sens du verbe. El verbo parler es uno de los verbos del primer grupo francés. ¿Recuerdas? ¿Qué es un verbo? Un verbo es una palabra que puede cambiar de persona, modo, tiempos y voz. El verbo tiene siempre una raíz y una terminación. La raíz es lo que da sentido al verbo. Je veux que tu saches qu'il existe 3 groupes de verbes en français. Les verbes du premier groupe ont leur terminaison en ER. Les verbes du deuxième groupe ont leur terminaison en IR. Les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers et la plupart de ces verbes se terminent par S, S, T, ONS, EZ, ENT au présent de l'indicatif. Certains changent de radical selon la conjugaison. Quiero que tú sepas que existen 3 grupos de verbos en francés. Los verbos del primer grupo tienen su terminación en ER. Los del segundo grupo tienen su terminación en IR. Los verbos del tercer grupo terminan por S, S, T, ONS, EZ, ENT en presente indicativo, aunque algunos verbos cambian según la conjugación. Ya que calentamos, comencemos con el verbo parler en presente. El verbo parler, hablar, forma parte de los verbos del primer grupo francés, es decir, tiene la terminación ER. Pero presta mucha atención, existen verbos irregulares como el verbo aller, en español ir, que a pesar que tiene la terminación ER, no pertenece del primer grupo, ya que es un verbo medio auxiliar irregular del tercer grupo. ¿Qué tal si repasamos los pronombres personales en francés? Recuerda que los pronombres personales en francés se dividen en 2 partes, singular y plural. Los pronombres singulares son je, yo, tu, tú, il, él, ella. Veamos ahora los pronombres plurales. Nous, nosotros. Vous, usted o ustedes. Il, ellos. Él, ellas. ¿Quieres repetirlo conmigo? Pues vamos. Je, tu, il, él, nous, vous, il, él. Très bien. Escuchamos ahora la terminación de los verbos del primer grupo. Je, tu, es. Il, elle, on, nous, ONS. Vous, EZ. Il, ENT. Elle, ENT. ¿Escuchaste atentamente la terminación? ¿Te fijaste que cada pronombre tiene una terminación? ¿Qué tal si lo repetimos? Atento. Je, tu, es.
es. Vous, EZ. Il, elle, ENT. Voyons maintenant le verbe parler au présent de l'indicatif. Veamos ahora el verbo parler en presente indicativo. Je parle, yo hablo. Tu parles, tú hablas. Il, elle parle, él habla, ella habla. Nous parlons, nosotros hablamos. Vous parlez, usted habla. Il, elle parle, ellos hablan, ellas hablan. ¿Qué tal si lo deletreamos? No te olvides de tomar apuntes. Je parle, J-E-P-A-R-L-E. Tu parles, T-U-P-A-R-L-E-S. Il, elle parle, I, L, P, A, R, L, E, S. Nous parlons, N, O, U, S, P, A, R, L, O, N, S. Vous parlez, B, O, U, S, P, A, R, L, E, Z. Il, elle parle. I, L, S, E, R, L, E, S, P, A, R, L, E, N, T. Muy bien. ¿Combien de langues que tu parles? ¿Recuerdas esta pregunta? La pregunta del inicio. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Sabes cómo te contestarías esta pregunta? Déjame ayudarte. Si solo hablas español, dirías je parle español. Si hablas dos idiomas, en este caso inglés y español, dirías je parle deux langues, l'anglais y el español. En mi caso, yo hablo 3 idiomas, inglés, francés y español. Yo digo je parle 3 langues, français, anglais y el español. ¿Y cómo dirías ella hablas inglés? Exactamente. Elle parle anglais. Très bien. Ya que estamos aprendiendo el verbo parler en presente, veamos 4 verbos que son muy importantes del grupo que usamos a menudo a la hora de empezar una conversación básica en francés. Ellos son los siguientes. S'appeler, llamarse. Habiter, habitar, vivir. Travailler, trabajar. Aimer, amar. ¿Qué tal si conocemos a Leison y tratamos de identificar todos los verbos en presente indicativo que él menciona? Vamos. Je m'appelle Leison Cataldi La Jeunesse. J'habite à Piedra Blanca, Haina, République Dominicaine. Je travaille comme professeur de français dans un collège tout près de chez moi. J'aime voyager et connaître d'autres cultures. ¿Identificaste algún verbo presente indicativo? Très bien. Habiter, appeler, travailler, aimer. Todos terminados en E. Y siempre se utilizó el pronombre je. Oh, alguien más nos quiere saludar. Salut, professeur. Ça va, chanson? Scarlett et moi travaillons dans une école publique depuis des années. Une école publique qui se trouve au centre-ville. C'est pourquoi nous habitons à 2 minutes du centre-ville. Nous aimons aller à la plage et surtout voyager partout dans le mundo. Scarlett y yo trabajamos en una escuela pública desde hace muchos años. Una escuela pública que se encuentra en el centro de la ciudad.
Es por eso que nosotros vivimos a 2 minutos del centro de la ciudad. Nosotros amamos ir a la playa y sobre todo viajar por todo el mundo. ¿Notaste alguna diferencia entre los dos textos? En el primer texto, el profe utilizó el pronombre singular que es je, yo en español. Y la terminación de los verbos siempre fueron e, indicando que pertenecen al primer grupo. Por ejemplo, je m'appelle. ¿Cómo se termina? Como puedes notar, je m'appelle termina en e. J'habite. ¿Cómo se termina? Como puedes notar, también termina con e. Y si tomamos je travaille, j'aime, los dos verbos terminan en e, como los habíamos aprendido. Algo muy importante que tienes que saber, si el verbo empieza con una vocal o una H muda, entonces escribimos J apóstrofe. Como puedes notar, en j'aime et j'habite. Como puedes notar, el segundo mensaje, los profes usan el pronombre nous, nosotros en español. La terminación de los verbos es ONS. Por ejemplo, Raisi et moi travaillons. ¿Cómo termina? Como puedes notar, claramente termina en ONS. Nous habitons. Nous aimons. ¿Cómo termina? También termina en ONS. Es muy importante conocer los pronombres personales en francés, porque nos ayuda a conocer cómo termina el verbo. Recuerda que el verbo varía según el pronombre. Presta atención a la siguiente actividad. Identifica la respuesta correcta de las preguntas siguientes. Escucha muy bien las respuestas para que puedas anotar la correcta. Número 1. Combien de langues est-ce que tu parles? ¿Cuántos idiomas hablas? Combien de langues est-ce que tu parles? ¿Cuántos idiomas hablas? A. Nous parlons 2 langues. B. Il parle 2 langues. C. Je parle 2 langues. Si tu respuesta fue la C, je parle 2 langues, hiciste un buen trabajo. 2. Où est-ce que tu étudies? ¿Dónde estudias? Repito. Où est-ce que tu étudies? ¿Dónde estudias? A. Il étudie à Seleno, Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. B. J'étudie à Seleno. C. Elle étudie à Seleno. Si respondiste la B, j'étudie à Seleno, buen trabajo. Número 3. Qu'est-ce qu'il aime? ¿Qué le gusta? Qu'est-ce qu'il aime? ¿Qué le gusta? A. J'aime la musique latine. B. Il aime la musique latine. C. Elle aime la musique latine. Si contestaste la B, il aime la musique latine, excelente. ¿Te gustaría ver cómo conjugar un verbo de primer grupo en presente? Será muy fácil. Ya lo hicimos con el verbo parler. Vamos a hacerlo con 2 verbos diferentes. En esta ocasión vamos a tomar los verbos habiter y aimer. ¿Recuerdas la terminación de los verbos del primer grupo en francés? Vamos a repasarla juntos. Je, e. Tu, es. Il, elle, e. Nous, ons. Vous, ez. Il, elle, ent. Ahora sí, vamos a conjugar los verbos habiter y aimer. Vamos. Habiter. J'habite. Tu habites. Il, elle habite.
nous habitons, vous habitez, il, elle habite. Maintenant, le verbe aimer. J'aime, tu aimes, il, elle aime. Nous aimons, vous aimez, ils aiment. Como puedes observar, al principio del verbo, es decir, la primera persona singular, usamos J apóstrofe. ¿Sabes por qué? Es simplemente porque el primer verbo habite empieza con una H muda, por eso se elimina la primera E para usar un apóstrofe. El segundo verbo, M, es porque empieza con una vocal. Hola, profesor Saily Padilla. Un placer tenerte aquí en mi clase. Gracias, Echanson. El placer es todo mío. ¿Cuántos idiomas hablas? 3 idiomas. ¿Cuáles son? Hablo español, I speak English, and je parle français. Wow, tu parles español, francés y anglais. Formidable. ¿Qué tan difícil fue para ti aprender tantos idiomas? La dificultad se presenta cuando no tienes con quién practicarlo. En mi caso, el idioma inglés solo podía practicarlo con mi hermano, que vive fuera, y solamente era a veces que teníamos comunicación. Y en el idioma francés hay pocas personas que yo conocía que hablan ese idioma. Y por eso, al no tener con quién practicarlo, se me hacía difícil aprenderlo y dominarlo bien. ¿Quién te motivó para aprender tantos idiomas? En el caso del inglés, fue mis padres. Ellos me inscribieron en un instituto a temprana edad y yo, mientras iba aprendiendo, más deseo y más amor le iba adquiriendo por la lengua inglesa. Y francés fue diferente. En la universidad, la primera clase de francés, el profesor llegó hablando este idioma y yo no entendía nada. Entonces yo, con un deseo de superarme, me puse a estudiar durante toda esa semana, mucho tiempo, practicando y practicando. Y a la siguiente semana ya pude entablar una conversación en francés con el profesor, al grado tal que todas mis asignaturas de francés obtuve la nota mayor en cada una de ellas. Excelente. Ahora una pregunta muy interesante. Siendo profesor y tú hablas 3 idiomas, ¿qué ventaja tiene una persona que habla más de un idioma en este mundo? Bueno, primero se le abren más oportunidades de trabajo. Por ejemplo, inmediatamente yo terminé el bachillerato, yo pude conseguir trabajo como maestro de inglés. Wow. Y eso fue gracias a que dominaba este idioma. También uno conoce más personas y en el caso de que tenga que viajar, como me ha sucedido, entonces uno puede comunicarse bien en un país extranjero. ¡Wow! Ha sido un placer tenerte en mi clase. Muchas gracias, Chanson. El placer es todo mío. Hoy aprendimos cómo conjugar el verbo parler en presente indicativo, la terminación de los verbos del primer grupo y también una excelente entrevista con el profesor Saily Padilla, profesor de inglés. Espero que hayas entendido perfectamente la clase de hoy. Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés. Recuerda, aprendemos en casa, preservando la salud. A la prochaine. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. Ponte el uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano,
nos hemos enfocado en el desarrollo que ha tenido la tecnología y cómo ésta beneficia la vida de las personas. En este momento es importante que reflexionemos sobre el uso que le doy a la tecnología. Para esto, te invito a que interioricemos las siguientes preguntas. ¿Le estoy dando un uso correcto a la tecnología? ¿Cuál aparato tecnológico es el que más utilizo durante el día? Todos conocemos la famosa frase, todo en exceso hace daño. Esta frase también la podemos utilizar en el uso que le damos a la tecnología. Hoy más que nunca, es muy importante darle un uso adecuado a la tecnología para no caer en situaciones que puedan afectar nuestro sano desarrollo. Te pido que prestes mucha atención a la llamada que nos hace Dios a través de las Sagradas Escrituras, en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. En este texto bíblico, Dios nos llama a interiorizar sobre las cosas que permitimos que nos aparten de lo esencial de nuestra vida, el amor y el afecto que recibimos de nuestros seres queridos, familiares, amigos, entre otros. Con las temáticas desarrolladas en nuestra clase de hoy, te propongo elaborar un ensayo de una página en tu cuaderno sobre la utilidad de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de tu vida, la comunicación con tu familia, tus relaciones amistosas y tus oportunidades educativas a partir de los efectos científicos y tecnológicos. Estudiantes, hemos llegado al final de nuestro encuentro. Hoy conocimos sobre la evolución que ha tenido la tecnología desde la antigüedad hasta la era actual. También reflexionamos sobre cómo la tecnología beneficia y ayuda a las personas en la realización de sus tareas. Sobre todo, analizamos sobre el uso correcto que debemos darle a la tecnología. Espero que hayas aprendido mucho el día de hoy. Sobre todo, que los contenidos trabajados sirvan para aprender a usar de forma correcta la tecnología en nuestras vidas. Les agradezco su atención y compañía durante este recorrido. Hasta el próximo encuentro. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Y es momento de ir despidiendo por el día de hoy. Dime, ¿qué te pareció lo aprendido en lengua española? ¿Verdad que fue muy interesante aprender sobre el artículo informativo y cómo se desarrolla una entrevista en cuanto a su función y estructura? En Ciencias de la Naturaleza aprendimos lo que es la radiación y los tipos de radiación. También sobre la onda y los tipos de onda. Así que cuando vayas a hacerte unos rayos X, ya entenderás cómo esto funciona. Y aprendimos a conjugar en francés el verbo parler, que traducido es el verbo hablar. Creo que por la palabra parler es que nace esto de parlanchín, como se le dice al que habla mucho. Vamos al repaso. ¿Sabes a qué llamamos artículo informativo? Permíteme explicarte. El artículo informativo es un texto cuyo objetivo es informar a la audiencia sobre temas de interés. La intención comunicativa es informar.
Llegó el momento de conocer qué es la radiación. La radiación es energía que viaja en forma de onda o partículas de alta velocidad. Puede ocurrir naturalmente o ser creada por el hombre. Existen dos tipos: radiación no ionizante y radiación ionizante. La radiación no ionizante incluye ondas de radio, teléfonos celulares, microondas, radiación infrarroja y luz visible. La radiación ionizante incluye radiación ultravioleta, radón, rayos X y rayo gamma. Quiero que tú sepas que existen 3 grupos de verbos en francés. Los verbos del primer grupo tienen su terminación en ER. Los del segundo grupo tienen su terminación en IR. Los verbos del tercer grupo terminan por S, S, T, ONS, EZ, ENT en presente indicativo, aunque algunos verbos cambian según la conjugación. Diciembre es el mes de la alegría y el mes para terminar lo que te propusiste este año. Así que vamos a ponernos al día con las actividades pendientes. Recuerda investigar más de los temas tratados hoy y nos reencontramos mañana con el mismo entusiasmo y a la misma hora. Soy su maestra Scarlett Rincón y mi deseo es que pasen todos feliz resto del día. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar. A cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.